Hace ingreso Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta solemne ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2024. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, a la ministra subrogante de Secretaría General de Gobierno y ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo, a las y los subsecretarios presentes, a la diputada Elia Molina, al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, a otras autoridades de gobierno que hoy nos acompañan, a las y los integrantes del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas presentes, Rosa Devés, Rodrigo Vidal, Elisa Araya, Carlos González y Marisol Durán, al presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a los jurados que fueron parte del proceso de selección. Y por supuesto, saludamos con especial atención a los galardonados de este año, junto a sus familiares y amigos. Los premios nacionales reconocen a chilenos y chilenas cuya obra se distingue por su excelencia, creatividad y aporte trascendental a la cultura y el desarrollo del conocimiento, las letras y las artes. Para comenzar, les damos un fuerte aplauso a Emma Madariaga, cantora a lo divino, poeta, guitarronera y payadora chilena, y a Felipe Alarcón, músico, multiinstrumentista y compositor, quienes interpretarán el himno nacional.
Muchas gracias, Emma y Felipe, por esta hermosa interpretación. Para continuar con esta importante ceremonia, distinguimos a los galardonados en las siguientes disciplinas. Premio Nacional de Literatura, Elvira Hernández. Premio Nacional de Historia, César Ros Orellana. Premio Nacional de Ciencias Naturales, José Zagal Moya. Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Ricardo Baeza Yates. Premio Nacional de Artes Musicales, Valentín Trujillo Sánchez. A continuación procederemos a la entrega de los Premios Nacionales 2024. Premio Nacional de Literatura. Elvira Hernández es una poeta de gran trayectoria. Ha publicado 17 libros de poesías, entre ellos Santiago Guaria y Pena Corporal. Su obra ha sido antologada y traducida a varios idiomas. Ha recibido premios como el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier en 2018. Es la sexta mujer en obtener este premio, que ya han recibido las escritoras Gabriela Mistral, Marta Brunet, Marcela Paz, Isabel Allende y Amela Eltit. El jurado otorga el Premio Nacional de Literatura a Elvira Hernández. Invitamos al escenario al presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Marzana Redondo, para entregar este reconocimiento y tomar una fotografía. Muchas gracias. Ahora invitamos a Elvira a entregarnos unas palabras. Señor presidente, señora ministra, señor ministro, autoridades, amigos. Con mucha emoción agradezco el reconocimiento que el jurado del Premio Nacional le ha brindado a mi obra y a mi trayectoria. Es un sentimiento indescriptible y un momento feliz recibir este honor, la máxima distinción que el país le otorga a los escritores y a la literatura. Ambición de recompensa que nunca estuvo en mis cotidianas preocupaciones ni en las alejadas, no considerando que el preciado galardón se me concediese. Principalmente porque no se piensa en premios cuando se escribe,
aun cuando se haga desde la menesterosidad y desde las más urgentes necesidades vitales que reclama el espíritu y que son las que nos combina el conocimiento. En los momentos de convocatoria poética se está hundida frente a la sociedad desnuda. Pertenezco a un grupo de poetas que la crítica literaria bautizó como generación NN o de los 80, pero éramos la generación histórica del 70. Nuestra aparición se retardó en varios años. El clima dictatorial lo permitió. Era adverso y opresivo para el pueblo de entonces. Ya no éramos ciudadanos. Nos manifestábamos desde los recónditos de nuestras comunidades, que es de donde los escritores hablan. Fueron los años de nuestra formación, penosos y miserables, donde vivimos sin vivir, resistiendo, sofocados por un lenguaje vigilado que creíamos era deber poner en libertad con nuestros rituales poéticos. Entonces escribía para sobrevivir a la muerte intelectual decretada en septiembre de 1973 sobre esa generación de estudiantes. Aprendí que la poesía se sostiene en la memoria de los pueblos y que esta es parte a su vez de su reconstrucción. Es ella la proveedora silenciosa de las palabras y su fuerza innata. Ningún ámbito de nuestras vidas se le escapa en su exploración, en su hacer memoria. La economía, el arte, la política, la historia, la música, la vida cotidiana, el mito. Es su complejidad cultural la que visita para hacerse una nueva palabra y encontrar a otro a quien entregarse. El poema es un regalo, como pensaba el poeta Paul Celan. Nací en la ciudad de Lebu, la capital del mundo, como decía nuestro Premio Nacional Gonzalo Rojas, y aquello se siente. Un territorio de enorme ascendencia mapuche lafkenche, testigo de nuestro mestizaje. A la fecha, y para acrecentar el mito, Lebu tendrá 3 premios nacionales, considerando al Premio Nacional de Arte Pedro Morteiru, nacido también en la capital de Arauco, ciudad que vio su época de oro en el auge del carbón, en la majestuosidad de los bosques nativos, en una abundancia consumida, evaporada, mal distribuida. Hoy sus habitantes se han volcado al mar en busca de sustento, pero el mar ya no está tranquilo, cruzado por la tormenta de la actividad incesante. Una zona castigada, fuente de generosos recursos naturales, mas siempre habitando la pobreza. Quizás pueda ahora llegar el tiempo de la bonanza para esa vecindad y que la riqueza legítima que sabemos la educación se potencie en sus salas, se multiplique como los panes y no los abandone. La poesía no lo hará. Es la gran protectora de la infancia y de la adolescencia con su juego de palabras, enigmas y ensoñaciones. Un amparo y compañía de peculiar reflexividad en el tránsito hacia el tiempo incierto de la adultez. Ya lo ha dicho otro poeta, el ser humano no soporta tanta realidad. La poesía está alerta. Las redes sociales están tras los niños para que abandonen prematuramente el país de la infancia, el país preferido de los poetas. ¿Cuánto por hacer para que esas hierbecitas temblorosas, al decir de Gabriela Mistral, no sean pisoteadas? Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Elvira. Premio Nacional de Historia. César Ros es profesor de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, magíster en Historia de la Universidad de Santiago y doctor en Estudios Americanos con mención en Relaciones Internacionales en esa misma universidad. Fue premiado por su trayectoria en la historia económica y de las relaciones internacionales. Es profesor titular de la Universidad de Santiago y profesor del Seminario de Investigación en Doctorado en Estudios Internacionales en Flaxo, Ecuador.
El jurado otorga este reconocimiento a César Ros Orellana. Invitamos al escenario al presidente de la República, acompañado del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para hacer entrega de este reconocimiento a César Ros y tomar una fotografía. Muchas gracias. Ahora invitamos a César a entregarnos unas palabras. Señor Presidente de la República, señoras y señores ministros, rectores de las universidades presentes, autoridades, colegas, familia, amigos. Para mí es un gran honor estar aquí ante ustedes esta mañana. Estoy muy conmovido al constatar lo que el jurado y mis colegas han juzgado digno en mi trabajo. A través de ello, en la historia y en el oficio de historiador. Ustedes podrían preguntarse qué puede aportar un historiador al país, en qué puede contribuir una disciplina escasamente práctica, que no registra patentes ni cotiza en la bolsa. La historia, pero no solamente la historia, nos sirve para situarnos en medio de la tormenta, para dar sentido a nuestra trayectoria colectiva, para imaginar el futuro desde algún lugar pretérito. Reunidos hoy en este palacio, en esta Casa de la Moneda, no puedo sino que retomar algunas de las preguntas con las que ha trabajado nuestra disciplina durante las últimas décadas. ¿Qué nos pasó en la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo llegamos a este punto en donde nuestra frágil convivencia se transformó en un campo de batalla? ¿Cómo fue que la dictadura logró sortear un feroz aislamiento internacional durante 17 años y salir casi indemne de todo aquello? Si pudiésemos escuchar con los oídos de la historia, sentados en este lugar, oiríamos el eco de las bombas, los gritos, los llantos, los gemidos, el crujido de las paredes, el fuego consumiendo los muebles, las conversaciones soterradas, los imperativos discursivos, los gritos desde la calle, los cantos repetidos, los silencios, los silencios. La historia pone oído a los silencios. Busca en donde casi ya no hay rastros. Busca en los fragmentos minúsculos, en los sótanos, en las bóvedas. Busca oír, busca descubrir, busca comprender y explicar. Busca para preguntar, busca para dar sentido a nuestro pasado, para recomponer los despojos y recuperar un pretérito esquivo y penitente. ¿Qué le puede aportar un historiador al país? Un plano, un mapa, un código para unir los humildes fragmentos del pasado y una delicada melodía cuya partitura perdimos hace tiempo atrás. La historia no está aquí para no repetir los errores del pasado, ni para iterar hundidos en el dolor y en la memoria. La historia está aquí para enfrentarnos con el pasado con coraje moral, para comprender y dar sentido a nuestro presente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de César. Premio Nacional de Ciencias Naturales. José Zagal Moya es químico y licenciado en Química de la Universidad de Chile, doctor por la Case Western Reserve University, Cleveland, y profesor de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile.
Fue premiado por su aporte al desarrollo de energías renovables, particularmente el hidrógeno verde. Ha sido clave en el desarrollo de proyectos de baterías y celdas de combustible en Chile. El jurado otorga este premio a José Zagal Moya. Invitamos al escenario al presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para hacer entrega de este reconocimiento y tomar una fotografía. Muchas gracias. Ahora invitamos a José Zagal a entregar unas palabras. Buenas tardes. Tengo la honra de saludar al señor presidente, don Gabriel Boric, a distinguidos dignatarios y dignatarias, señoras y señores, amigos, de todos los chilenos y chilenas, donde la historia ha dejado una huella imborrable. Este Premio Nacional de nuestra patria para mí es un reconocimiento a la labor de muchas personas con las cuales he trabajado durante todo mi tránsito por la fascinante y asombrosa vida académica, que incluye a estudiantes, tesistas, doctorandos, postdoctorandos y colegas y amigos, el apoyo de la familia. A la Universidad de Santiago de Chile, que me ha acogido durante tanto tiempo, también mi gratitud va para la Universidad de Chile y la educación pública, que me otorgó las primeras alas para volar por el mundo maravilloso, amplio y misterioso del conocimiento, del arte y de las ideas, el mundo de las universidades. El premio es una invitación para continuar haciendo ciencia para Chile. Para mí es un deber ineludible honrar con mucho entusiasmo esta distinción. En un mundo de incertidumbres, a las y los jóvenes los invito a concebir sus sueños, a luchar incansablemente por construir un mejor país, a sembrar una sociedad más justa, desde el mundo de la ciencia, del pensamiento, de la búsqueda de la verdad y con un gran corazón, sin claudicar. Perseguir las utopías pareciera ser una labor interminable, pero parecen siempre alejarse, pero eso es lo que nos hace avanzar. Las metas difíciles son las que más valen la pena. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de José Zagal. Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. Ricardo Baeza Yates es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá, magíster en Ingeniería Eléctrica y magíster en Ciencias de la Computación e Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de Chile. Es reconocido por sus aportes en la búsqueda de información en la web, inteligencia artificial y ética en el uso de datos. Ha sido invitado a formar parte de prestigiosas instituciones, comités y proyectos en Chile y en el extranjero. El jurado otorga este reconocimiento a Ricardo Baeza Yates. Volvemos a invitar al escenario al presidente de la República, acompañado del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y de la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, para hacer entrega de este reconocimiento y tomar una fotografía. Asiento, por favor. Muchas gracias. Ahora invitamos a Ricardo Baeza a entregarnos unas palabras. Queda poco que decir después de un Premio Nacional de Literatura y de Historia. Primero quiero agradecer al presidente, señoras ministras y ministros, autoridades, colegas, amigos,
y realmente es difícil hablar de lo que hago. Tendría que hablar de ceros y unos, no sería muy interesante, y yo creo que este es un momento que me gustaría usar para agradecer. La vida es una secuencia de eventos pseudo-aleatorios que te llevan por un camino que a veces uno no espera, y yo creo que uno aprende de ellos. Entonces me gustaría agradecer algunos de esos eventos. Primero a mi madre, Patricia Yates, que mi madre, que sacó adelante a una familia por sí sola cuando mi padre dejó mi casa a los 4 años. Y nunca sentí falta de eso porque tuve unos abuelos maternos increíbles. Primero Nina Bravo, una matriarca que lamentablemente ya nos dejó, pero que repartía amor y humor en la vida. Y aunque perdió a su esposo muy joven, mi abuelo, Salvador Yates, hizo algo que me marcó para siempre. Me enseñó a leer y escribir antes de comenzar el colegio. Y mi gusto por la geografía comenzó allí. Agradezco también a mis hermanas menores, Beatriz y Valeria, que no pudieron estar aquí presentes, y lamentablemente también a Verónica, que en paz descanse. Mis hijos mayores, Gonzalo e Ignacio, que están aquí, que me acompañaron en mi doctorado en Canadá con su madre, Susana Contreras, a mi esposa, Elena Fernández, y mis 2 hijos menores, Daniel y Víctor, que no han podido venir desde California, mis nietos, Simón, un experto en dinosaurios, y Lorenzo, que no sé dónde está, Lorenzo, que ya habla 3 idiomas con 7 años y que va a llegar muy lejos. Y entre esos eventos profesionales que te marcan, quiero recordar a una profesora inglesa que tuve cuando estaba en la escuela primaria, Winnie de Bittencourt, que decidió seguir el sueño de su esposo y no volvió a Inglaterra, y hizo clases, aunque no era profesora, de conocimiento general. Eso le abrió el mundo a todos sus estudiantes. A mis profesores del Instituto Luis Campino, Lori Cumplido, de Matemáticas y Física, tal vez por eso seguí Ingeniería. Al rector Guerrero. A Silvia Ramírez, una tía política que me convenció a participar en Un Millón para el Mejor cuando tenía 17 años. No miraba a la cámara porque no, tenía un miedo terrible, pero demostré que sabía suficiente geografía. Y luego, en realidad, comencé una competencia conmigo mismo, porque hay que competir consigo mismo, no con otras personas, y encontrar los límites que tiene cada uno. Esa competición terminó al 4º año de Ingeniería, cuando pasé 12 materias, y dije, ya es suficiente, creo que he encontrado mis límites. Pero yo creo que eso generó una pasión por hacer las cosas mejor. Y quiero agradecer a Patricio Poblete, mi profesor del Magíster de Computación, que me, contagió la devoción por los algoritmos, y ahí comenzó el camino al doctorado. Gastón Gonet, que hace poco tiempo lo encontré en Suiza, uruguayo que trabaja ahora en Suiza, y me contó la verdadera razón por qué me dio una beca para ir a Canadá. Yo creo que es interesante que la conozcan porque casi nadie la conoce. Yo no me acordaba. Yo pensé que era por mi trabajo de magíster que había presentado, y me dijo, no. Te pregunté si había una bandera solo azul, y tú me dijiste que no. Yo te dije que estabas equivocado, y después me dijiste que yo estaba equivocado y me explicaste por qué. Y esto me dejó marcado para siempre, y él todavía se acuerda a sus 80 y tantos años de esa anécdota. También quiero agradecer a mis 32 estudiantes de doctorados, la mitad mujeres, un orgullo personal de esa acción afirmativa de género. El primero, Gonzalo Navarro, aquí presente, el mejor investigador de investigación actualmente, pero hay otros muy buenos como Carlos Castillo, Bárbara Poblete, hija de Patricio, y Luz Reyo, una de las personas que actualmente es la experta mundial en el uso de la tecnología para la dislexia. Ella es disléxica. Cientos de colegas que han sido mis coautores, que me gustaría agradecer, pero en particular 2, Livio Siviani y Bertiel Ribeiro Neto. Con el segundo nunca imaginamos que íbamos a escribir el libro más usado en tecnología de búsqueda, algo impensado para 2 sudamericanos. Finalmente, al Ministerio de Educación por otorgarme este premio, aunque viva en el extranjero y aunque sea de la ciencia de la computación, una ciencia tan nueva que todavía tiene que decir ciencia delante para que crean que es ciencia. Al presidente también le agradezco haber decidido esta fecha la semana pasada cuando estaba en Brasil, y así el viaje fue más corto. Pero no llevaba ninguna ropa formal, así que gracias, Gonzalo, porque tu ropa me queda perfecta. Lástima, los zapatos no. Y
y también todos los estudiantes que aquí me acompañan, amigos, colegas, y muchas veces me preguntan qué he aprendido, y veo que hay mucha gente joven aquí. Me gustaría terminar con mis 5 como reglas. En realidad hay 2 consejos para tener éxito en la vida. El primero no es contar todos tus secretos. ¿No entendieron el chiste? Bueno. Ahora en serio, nunca hay que arrepentirse de nada. Si uno volviera atrás en el tiempo, haría lo mismo. No tienes la información que tienes hoy día. Lo importante es aprender de ellos, sobre todo los estudiantes que están aquí. 2, no tengas expectativas. La vida te dará muchas sorpresas. Las expectativas solamente limitan tu mundo. 3, abraza la incertidumbre. Los cambios son muchas veces oportunidades. 4, no des vueltas pensando en lo que tienes que hacer, solo hazlo. Sí, Nike me robó mi lema. Y finalmente, el más importante, no hagas planes. Ellos limitan tu desarrollo personal. Como dije antes, la vida es una secuencia de eventos aleatorios y entonces es mejor estar siempre abierto y inexplorado. Si yo hubiera hecho un plan, nunca habría llegado aquí. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Ricardo Baeza. Premio Nacional de Artes Musicales. Valentín Trujillo es un músico, pianista, arreglador, director de orquesta, autor y compositor. Ha sido un referente de la música chilena por décadas, con una gran trayectoria en televisión y enseñanza musical. En la década del 70 participó activamente en la defensa de los derechos de músicos e intérpretes nacionales, siendo socio fundador y presidente de entidades gremiales como el Sindicato Profesional Orquestal, la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes Chilenos y la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Valentín Trujillo es uno de los músicos más reconocidos en la historia de nuestro país. El jurado otorga este reconocimiento a Valentín Trujillo Sánchez. Invitamos al escenario al presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo, para hacer entrega de este reconocimiento y tomar una fotografía. Bueno, me tocó, digamos, finalizar esta velada tan hermosa, de tanta sensibilidad, de tan justo reconocimiento. Entonces me quedaría hacer pam, pam, como con la música popular. Pero dentro de la música popular me estoy acordando de unas antiguas reuniones de jazz que nosotros los músicos llamamos pomposamente conciertos de jazz. Entonces se tocaba un tema y le tocaba al pianista improvisar sobre ese tema. Es lo que voy a hacer ahora, improvisar sobre el tema. Pero la música, tiene la posibilidad de cubrir totalmente al ser humano. No solamente en el don de la vista, del oído, del gusto, de la sensibilidad, sino que además tienen la posibilidad de cautivarlos con las letras, comprometerlo con las letras. Cuando el primer compromiso que tiene un ciudadano en el himno nacional, ¿no? Digamos, tenemos el primer compromiso de letra, pero tengo yo, don Ismael Parragués, músico chileno, en 1917, profesor de música, dice que los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Pero el mismo profesor agrega que linda en la rama la fruta se ve, si lanza una... Todas esas canciones que adornaron la niñez de millones de niños en el mundo.
Esa es la canción chilena que ha trascendido en el mundo, la canción popular más trascendida en el mundo, son Los Pollitos Dicen. Con una casualidad, fíjese que hay un tono mayor en la música, que es Los Pollitos Dicen. Hay un tono menor en la música, que es el himno de Israel. Es la misma melodía, pero en tono menor. Digamos, no sigamos con Israel. Digamos, ahora, debo decirles que dentro del mundo del jazz, la música alcanzó todos los niveles que puede alcanzar la música. Yo soy un hombre comprometido desde muy niño con la obra y la música de George Gershwin. No creo que haya otro músico que vaya en mi vida a sentir más impresión que este músico norteamericano, que tuvo el talento de nacer de la música popular hasta llegar a los escenarios más exigentes del mundo. Ópera, conciertos, ballet, las grandes músicas populares. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, cuando el inolvidable Gene Kelly nos hace bailar con el americano en París, en esa película que está al alcance de todos, afortunadamente, o de muchas personas, la Sinfonía de París? La música popular para mí ha sido no solamente un medio de vida, sino un medio de comunicación, un medio de expresarme políticamente inclusive, mi compromiso político. Yo soy un hombre muy comprometido políticamente. Y de esos compromisos he sacado algunos dividendos muy dolorosos de amigos y amigas que, por seguir en esta conducta, pagaron un precio demasiado caro, por ser idealista, por ser consecuente. La música para ellos fue también en el momento de su despedida en este planeta. La música, los seres humanos se despiden de la vida, no se despiden del mundo. El creador musical sigue vigente, como el gran pintor, como el gran literato, como tal cosa, pero con sonido, esa es la ventaja, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio de ir a una biblioteca. Lamentablemente las bibliotecas se cierran los días lunes o los días domingos. La música no cierra nunca. Está donde quiera que estés tú. Por último, silba o escucha silbar un ave, un hombre que está cantando porque está barriendo la calle, un hombre que está recordando su hogar, sus hijos. Nada más hermoso que cantarle a un hijo recién nacido. Toda esa sensibilidad de la música me han hecho seguir en esta onda. Yo soy un hombre que estoy a pocos días de cumplir 92 años. Una vida completamente dedicada a la música y a la música popular. Dentro de todas sus cosas, el folclore chileno, el folclore latinoamericano, ¿no? La gran música de todo el mundo. Pero cuando fui profesor por 27 años, mi carrera de profesor terminó un 11 de septiembre de 1973. No renuncié, me renunciaron. Pero dejé en los niños una posibilidad de que me siguieran recordando con el tiempo. Soy un hombre que estoy muy agradecido de la vida, un hombre que tiene ya una familia muy larga, que empieza con esa mujer que está ahí, Aida, que llevamos 68 años de casado y que me ha proporcionado hijos, nietos y 7 bisnietos, do, re, mi, fa, sol, la, si. Tengo la nota con 7. Quiero decirle finalmente que estoy muy emocionado, muy agradecido. Agradezco a este gobierno
mi gobierno. Muchas gracias. Un beso cariñoso a todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Valentín Trujillo. Para continuar con esta ceremonia, Emma Madariaga y Felipe Alarcón nos entregarán una interpretación musical en honor a los premiados. La informática destreza es su pasión y su goce. La informática destreza es su pasión y su goce. Nuestro país reconoce a don Ricardo Baeza, a don Ricardo Baeza. Las ciencias y su belleza con aptitud desarrolla. Hoy un aplauso lo apoya en los premios nacionales, en las ciencias naturales. Es don José Zagalmoya. Es don José Zagalmoya. Su poético quehacer la ha destacado en su gremio y en el día de los premios. Y en el día de los premios es la única mujer de las grandes de las épocas secretas, poeta entre las poetas es la gran Elvira Hernández. Mercado y Estado, que hace poco escribiría. Poder, mercado y Estado, que hace poco escribiría. El albor de Guerra Fría deja lectores pasmados. Sus
sus estudios avanzados. No sirven para el mañana. Hoy es labor ciudadana conocer su trayectoria. Premio Nacional de Historia es César Ruz Orellana. Es César Ruz Orellana. Cromatismo en su hacer, contrapunto y melodía. El cromatismo en su hacer, contrapunto y melodía. Décadas de melodía. Su piano ha de florecer, improvisación sin fin. Folclor, toco a fuego el swing, con compromiso social. Maestro fundamental, maestro fundamental, nuestro tío Valentín. Maestro fundamental, maestro fundamental, nuestro tío Valentín. Que todos los galardones se hagan en vida activa. Nutre el saber y motiva a nuevas generaciones. Revitaliza los dones y despierta los portales. Acervos en manantiales que despiertan las conciencias. Historia, letras y ciencias Con con las las artes artes musicales. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma y Felipe, por tan hermosa interpretación. Para finalizar esta solemne ceremonia, invitamos al escenario a Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, para entregarnos unas palabras. Estas son las ceremonias que a mí en verdad me emocionan, me motivan, poder entregar reconocimientos en vida a quienes tienen una trayectoria tan rica y que desde sus diferentes disciplinas han hecho un tremendo aporte no solamente al país sino al mundo. Es para mí, como presidente de la República, realmente un honor. Y es una ocasión solemne y vale la pena darle esa característica porque se reconoce hoy día las trayectorias que ustedes han visto y se hace en Chile desde 1942, cuando se entregaron los Premios Nacionales de Literatura y Arte. Si mal no recuerdo, Augusto Dalmar
fue el primer premiado. Y cabe para la memoria que Gabriela Mistral recibió el Premio Nacional de Literatura años después de haber recibido el Nobel. Y qué increíble que hoy día se lo estemos entregando a Elvira Hernández y que sea la segunda poeta, teniendo tantas poetas en Chile. Ojalá el próximo no depende de mí. Yo pensé, cuando decía Premio Nacional de Literatura, en un momento pensé que los decidía yo. Y dije, hay que entregárselo a tal. Y me dijeron, no, es jurado. Pero ojalá Verónica Sondek sea la próxima, así que ahí hago lobby. La historia de los premios se funde con un momento muy particular en la vida de la República, porque fue el Frente Popular del presidente Pedro Aguirre Cerda el primero en acoger esta idea, aunque esta se concretó tras su muerte. Y es importante ver cómo, en parte con literatura y arte, y cómo la sensibilidad de algunas personas terminan influyendo también en el devenir o institucionalizando, dándole más apoyo a ciertas disciplinas que generalmente no son consideradas porque, como bien decía César Ross, no cotizan en la bolsa. Pedro Aguirre Cerda, Gabriela Mistral, en su libro Desolación, que es el primero que publica, y lo publica en Nueva York en 1922, lo dedica a Pedro Aguirre Cerda y a la señora Juana de Aguirre, a quien les dice: gracias Pedro Aguirre Cerda, Juana de Aguirre, a quien debo la hora de tranquilidad en que vivo, mucho antes de ser presidente de la República. Entonces, esas pequeñas sensibilidades no son meros caprichos, sino que van cambiando también o van consolidando un trabajo muchas veces anónimo, y por eso a mí, como presidente de la República, me emociona mucho poder estar acá y reconocerlos a ustedes. De esa época, de los años 40, vienen la Orquesta Sinfónica, el Teatro Nacional, el Ballet, todos nacidos al alero de la Universidad de Chile. También la Corfo, empresas como ENAP, Endesa, cuando eran del Estado, la CAP, la Ciudad del Niño, Chile Films. Y por eso es bonito pensar que después de este terremoto brutal de 1939, el país decidió invertir no solamente en reconstrucción, no solamente en infraestructura física y mejores edificios, hospitales, carreteras, sino también en el arte y la cultura. Esa es una tradición que viene de mucho tiempo en Chile. Recuerdo la pequeña foto de Claudio Arrau, una foto de Claudio Arrau de pequeño, más bien, que había sido becado por el presidente Pedro Montt para estudiar en Alemania. Y ahí hay una lección valiosa que debemos tener siempre presente, y vale la pena recordarla, porque cuando decidimos aumentar el presupuesto, en particular de cultura, o cuando hemos hablado de diferentes materias de ciencia, hay sectores políticos, lo voy a decir claramente, la derecha en particular, algunos, que nos decían: están absolutamente perdidos de cuáles son las prioridades del país. ¿Cómo es posible que quieran aumentar el presupuesto de cultura si las prioridades de Chile son otras? Poner a competir prioridades, poner a competir a la Bibliolancha de Chiloé con un hospital no tiene sentido. Son cuestiones diferentes, y que desde mi perspectiva, por lo menos, la cultura refleja o es expresiva de las identidades de un pueblo, y por lo tanto tenemos que apoyarlas más. Y no solamente la cultura, la educación. Y ahí, como país, como Estado, estamos al debe todavía. Podemos hacer mucho más. Y que estos premios nacionales no son solamente, como bien decían varios de quienes hablaron antes, no son solo reconocimientos individuales, son reconocimientos también a instituciones, en su mayoría instituciones públicas. Qué gusto ver a la rectora del Pedagógico acá, al rector de la USACH, a la rectora de la Chile, rector de Playa Ancha, de la UPLA, y de esta la UTEM también, perdón.
está la UTEM. Entonces, miremoslo de una perspectiva más integral. Ahora, una pequeña reflexión. Cuando le entregamos el Premio Nacional de Literatura a Hernán Rivera Letelier, anunciamos que el Premio Nacional de Literatura, que se entrega cada 2 años y tácitamente hay una práctica consuetudinaria que le toca a un poeta y después a un narrador, y por lo tanto cada 4 años se entrega a un poeta, y presentamos un proyecto para que el Premio Nacional de Literatura, que la literatura le ha dado tanto a Chile, se entregue todos los años. Ese proyecto aún está en el Congreso Nacional. Yo le he pedido a la ministra Carolina Redondo que le demos urgencia y que durante nuestro gobierno ese proyecto esté despachado. Ahora, en este 2024 me gustaría dedicar unas breves palabras a quienes hemos galardonado. Elvira Hernández citaba entre medio, si no me equivoco, a Eliot. Y esta frase de que el ser humano no soporta tanta realidad. Y es cierto, esa realidad hay que enfrentarla, y menos mal, después de esa frase tan descarnada de Eliot, escuchábamos también a José Sagal, que nos invitaba a perseguir las utopías para cambiar la realidad. Pero la realidad puede ser muy dura, y bien lo sabe Elvira. Y lo decía ella en su mismo discurso. Cuando empezó a difundirse, yo ni siquiera estaba vivo o era muy chico, en pequeñas fotocopias, de manera clandestina, bandera de Chile, ese texto en donde se cuestiona lo que se estaba haciendo con los símbolos y la identidad nacional, condensó en imágenes y en palabras la experiencia de una época oscura, cargada de profundidad, cargada de sentido y cargada de belleza, que es justamente lo que nos otorga la poesía. Jorge Tellier decía, no recuerdo la frase exacta, pero algo así como: con la poesía no vas a ganar, no se gana plata ni se da de comer, pese a que también decía que la poesía debe ser un pan que está en todas las casas, pero sin lugar a dudas permite vivir, permite respirar. La poesía arde, la poesía ilumina y muestra cosas que de otra forma no logramos expresar. Y perdonen que me detenga un poquito más largo en el Premio Nacional de Literatura, pero quiero citar un poema de Elvira que dice más de lo que yo pueda decir. Las palabras, dardos que salen de la boca tras un blanco indefinido, salen en cantidades industriales, cuasi plagas de langostas. Muchas de ellas vienen muertas, otras no nacidas. La paz, la silueta que no se recorta ante los ojos de sus observadores. Estamos en el corredor del espectáculo, al frente es la Franja de Gaza. Y cito estos pequeños versos, estos breves versos, porque hay que cuidar las palabras, y la poesía de Elvira Hernández nos enseña eso. Don Valentín Trujillo, permítame decirle compañero, todos conocemos su virtuosismo en el piano, muchos nos criamos viéndolo los sábados en la tarde, y ha estado en todas nuestras casas a través de la televisión, en programas como Ping-Pong, El Profesor Rosa, pero además cultivando la música popular, como él decía, cultivando la música popular durante tanto tiempo, y que es tan difícil en Chile, es difícil ser músico en Chile. Y tiene una versatilidad que le ha permitido tocar, hacer arreglos de jazz, baladas, boleros, compartir escenario con tantos intérpretes.
y creo que cuando se decidió, el jurado decide que el Premio Nacional se otorgaba a don Valentín Trujillo, el tío Valentín, se generó algo que es un poco inédito en los premios nacionales, que fue algarabía popular. Hubo mucha felicidad espontánea a partir de la entrega del premio a Valentín Trujillo. Y como usted, compañero, le ha heredado la música a sus nietos, varios de ellos cantan con él, de hecho me regalaron un disco en que tocan juntos, un CD que lo tengo en mi casa. ¿Cierto? Están ahí los nietos, ¿no? Yo creo que esa herencia no solamente ha sido a ustedes, sino que también a todo Chile. Así que muchas gracias. Los chilenos pueden alcanzar límites insospechados. Qué lindo como Ricardo Baeza contaba cómo lo incentivaron a soñar y en vez de cortarle las alas le permitieron volar desde su más tierna infancia. Jorge González decía que le agradecía mucho a su abuela también, porque cuando chico su abuela le decía en San Miguel que era genial, que podía llegar a ser presidente, que era muy inteligente, y Jorge González decía, mira, yo agradezco mucho eso porque los niños son como plasticina y pueden ser muy estúpidos o pueden ser muy geniales, y eso depende de la estimulación que tengan en un comienzo. Entonces, nosotros y muchas veces la misma educación termina cortándole las alas a los niños, y tenemos que hacer justamente todo lo contrario. Y ver el ejemplo de Ricardo creo que es muy clarificador en ese sentido, en donde además está la vanguardia en la ciencia, la tecnología, el conocimiento, computación, datos, inteligencia artificial, está colaborando con nosotros como gobierno justamente en el desarrollo de estas tecnologías, pero no solamente con nosotros, con el mundo. Y cuando él agradece que se le haya dado el Premio Nacional pese a no vivir en Chile, hoy día, ¿qué importan esas fronteras? Y entiendo, me contaba la ministra de Ciencias que eso generó algo de polémica en algún momento, pero hoy día estamos tan interconectados que el donde uno resida, no sé, la patria es la infancia, la patria es la humanidad. Entonces yo me alegro lo lejos que ha llegado Ricardo, y muchas gracias por definir también su contribución en definir la agenda digital en nuestro país y por seguir transmitiéndola y por seguir formando. Usted mencionaba a muchos de sus estudiantes que van a continuar con esa tarea. Y miren, mencionaba la investigación en materia de dislexia que está trabajando una de sus estudiantes, no sé si ella está acá o no, pero cómo las ciencias tienen una aplicación para gente que lo necesita, y no es solamente esta cuestión lejana que nadie va a entender. Cambia vidas. Don José Sagal, emocionante escucharlo, saber que sus publicaciones son citadas en todo el mundo, que su trabajo, además Chile es uno de los países más admirados en el mundo por justamente el área que él estudia, que tiene que ver con las energías renovables, no convencionales y la transición energética, que es necesaria, y esa investigación es necesaria para salvarnos de nosotros mismos. Es bien paradójico, para salvarnos de nosotros mismos. Y desde Chile estamos muy comprometidos con esa agenda. Hoy día en la mañana recién teníamos un comité a las 8 de la mañana, un gabinete de crecimiento y empleo, y veíamos justamente la discusión sobre proyectos de hidrógeno verde. Y ahí Chile es referente, no solamente en hidrógeno verde, sino en todas estas materias referente a nivel mundial, y eso es gracias a trabajos como el del profesor José Sagal. Y qué bueno que su obra motive también a más estudiantes.
Por último, don César Ross, debo confesar que no lo he leído y me encantaría hacerlo. Así que, rector, le pido ahí que me ayude a conseguir algunos de los libros del profesor. Pero usted dijo dos cosas que me quedaron marcadas. La historia nos sirve para situarnos en medio de la tormenta. Es muy tormentoso los tiempos que nos toca vivir, pero si no somos capaces de situarnos en ello, y para eso hay que tener perspectiva, nunca vamos a poder salir de la tormenta. Y la tormenta está bien. Un mar en calma nunca hizo un marinero experto, pero tenemos que saber dónde estamos en la tormenta. Y para eso es la historia. Y para eso hay que leer, para eso hay que estudiar. Buscar ese pretérito esquivo y penitente, como nos dijo. Y ese trabajo que usted ha realizado sobre la historia económica y las relaciones de Chile, en particular ahora último con las naciones de Asia, es tremendamente relevante. Yo he contado en otras instancias que el presidente Lagos me dijo alguna vez, antes que yo fuera siquiera candidato a la presidencia, tuvimos la oportunidad de juntarnos a conversar, y me dijo: durante gran parte de lo que conocemos de la civilización occidental, el centro del mundo fue el Mediterráneo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el centro del mundo fue el Atlántico Norte. Hoy día el centro del mundo es el Pacífico. Y ahí hay mucho que estudiar y tenemos mucho que entender. Y por eso, para que nos ayude en eso, desde ya, profesor, este año me toca una gira a Japón, así que lo dejo invitado a que nos acompañe como parte de la delegación en esa gira y que podamos ir conversando para hacer eso. Hay una cosa que se me había olvidado, que decía Valentín Trujillo en sus palabras, cómo la música genera, y que se vincula también con la poesía, la música tiene un compromiso a través de las letras. La historia del himno nacional es bien particular, porque el himno nacional era otro al comienzo de la República, pero era muy antiespañol. Entonces después se cambió, no recuerdo exactamente la fecha, creo que en 1860, entre 1850 y 1860, pero es un himno muy largo, y nosotros cantamos solamente 2 estrofas, si no me equivoco, del himno nacional. Tiene una parte que dice, además de la que cantaban los militares, que le cambiaron el sentido durante la dictadura, pero tiene otra parte que decía, justamente por ese cambio: ha cesado la lucha sangrienta, es amigo el que hoy invasor, en referencia a los españoles. Pero es muy impresionante cómo efectivamente todos saben el himno, y permítanme contarles una anécdota que a mí me impactó mucho, y cómo a través del himno generamos una identidad nacional que se vincula también un poco con lo que ha escrito Elvira. Estaba en tu zona, no en Leu exactamente, pero en Punta Lavapié, en la provincia de Arauco, y después de que habían habido estos incendios tremendos que habían destruido parte importante de esa zona y de la zona urbana de Punta Lavapié. Entre ellos habían destruido completamente el colegio, una escuela. Y estaban los niños teniendo clases, estábamos partiendo clases, de hecho comenzamos el año del 2023, creo, el año escolar dimos el comienzo en Punta Lavapié, en una pequeña iglesia que se había adecuado para que tuviera salas. Pero los niños me quisieron mostrar el colegio que se había quemado, y nos fuimos caminando de la iglesia al colegio que nos comprometimos a reconstruir. Y de repente, de manera instintiva, se ponen a cantar el himno nacional, los niños. Eran niños de 5 años, 6 años, 7 años, y fue muy emocionante ver cómo todos nos encontramos, y finalmente toda la comitiva se puso a cantar el himno espontáneamente. El himno que antes uno lo miraba quizás con un poco de distancia, hoy día a mí realmente me emociona, y esa anécdota me emocionó mucho, y cómo uno puede tener un compromiso a través de las letras es realmente emocionante. Cierro agradeciéndoles y pidiéndole también a mi equipo que me ayude a concretar un deseo que no hemos podido concretar porque lo urgente va tapando lo importante, y las contingencias y las peleas a veces quitan demasiado tiempo, pero los premios nacionales tienen un aporte importante que hacerle al país. Entonces a mí me gustaría poder, con quienes tengan, por cierto, la disposición a hacerlo, poder reunirme de vez en cuando con premios nacionales para que me cuenten su visión de Chile desde sus áreas de expertise. Sería
tremendamente útil para también uno, desde como presidente de la República, hay que tomar muchas decisiones, pero no sirve tomar decisiones solo sobre la marcha, hay que hacerlo con una perspectiva, y no solo histórica, sino también de lo que está pasando en el mundo. Y acá tenemos a personas geniales que han trabajado y estudiado tanto, ¿cómo no vamos a aprovechar eso? Así que, por favor, busquemos una instancia para poder hacerlo. Espero que este reconocimiento haya compensado de algunas formas los sacrificios, los momentos ingratos, las dificultades que sin duda tuvieron que vivir para llegar hasta acá, y les hagan ver que cuentan con el reconocimiento y el orgullo no solamente de algunas instituciones, sino de todo Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, presidente. De esta forma concluye la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2024. Despidamos a todos ellos con un merecido y gran aplauso.